Shabbat Shalom, Dios los bendiga. Estamos por aquí para estudiar la palabra del Todopoderoso Dios. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Eres santo, los santos me alaban. A él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en el madero. No dijo nada, No abrió su boca. le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Antes que el pecado, santo por siempre. Santo por siempre, santo, aleluya. Reconocemos la santidad del Todopoderoso, aleluya. Santo por siempre, aleluya. Bien, buenas tardes, el Todopoderoso Dios te bendiga. Déjame poner el micrófono. Un momentito, please. Gloria al que vive, santo por siempre. Santo por siempre. Bien, buenas tardes. Que el Todopoderoso Dios te bendiga, te guarde, pues nos preparamos para estudiar la palabra del Todopoderoso. Para las personas que se rigen por el calendario hebreo para la celebración de las fiestas, ¿verdad? Recordemos que hay dos. Está el calendario greco-romano y está el calendario hebreo, que se lo instituyó el mismo Dios. Hoy entramos desde ayer, hoy estamos a 2 del mes de Nisan. El mes de Nisan es un mes que te habla de redención, un mes que te habla de nuevos comienzos, un mes que te habla de nuevas oportunidades, un mes que te habla de pacto. Es un mes maravilloso para los que quieren hacer las conexiones y es un mes que trae muchas bendiciones. Es un mes donde se rompen las cadenas de la esclavitud. Y así como lo declara la palabra en el libro de Éxodo de Shemot, el mes de Nisan será el primero de todos los meses. Y es un mes que el Padre, el Eterno, ¿verdad? Que hizo todas las cosas, hizo los tiempos, hizo las estaciones, ¿ok? Él
estableció que es el principal primero de todos los meses, le entrega esa orden a Moisés Rabenu, saliendo de Egipto, de la esclavitud, y bendijo el mes de Nisán. A los 14 días del mes de Nisán, el Eterno establece el memorial de Pesa, la salida de la esclavitud de Egipto y el sacrificio de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, al 14 del mes. La palabra de Dios está todo codificada y ensamblada. La palabra de Dios no necesita interpretación fuera de ella. La palabra de Dios se estudia y ella misma trae respuesta a todas nuestras preguntas dentro de la misma palabra. ¿Ok? Entonces, Yeshua anunciaba todos los sacrificios, que hoy vamos a hablar de ofrendas, anunciaban a qué? A ese último sacrificio a través de nuestro Ribi Yeshua HaMashiach, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el mes de Nisán, en el mes de Nisán, a los 14 días del mes, estamos haciendo el memorar de Pesa. Lo que el otro lado, pues lo que hace es que lo sustituye por Semana Santa. No hay ninguna Semana Santa. Recordamos la salida, la primera redención y la segunda redención. Y con el memorial anunciamos la tercera, el advenimiento de Yeshua. ¿Ok? Por eso es que las fiestas, los Moadim, son importantes. Shabbat Shalom, Pastor Sandy Colón. ¿Ok? Recordar los Moadim, las fiestas del Eterno. Shabbat Shalom. No están ahí para que usted y yo la pasemos por alto y cojamos la semana para irnos para las playas, para los ríos, para intoxicarse de ron, para intoxicarse de todo lo que, de todo lo que se le ocurra. No, Señor. Es un tiempo para tú y yo estar en comunión y reflexionar de todo lo que aconteció en el mes de Nisán. Es un mes donde se abre un portal poderosísimo, donde la gloria de Dios desciende y trae libertad, trae liberación. Aleluya, trae nuevos tiempos. Nisán me habla de nuevos comienzos. Bendito sea el Eloa de Israel, que nos ha dejado su Torá, y la Torá es el faro, la Torá es lo que nos guía a casa, la Torá es la que me sacude el alma, el espíritu, para que yo despierte. Pero si me envuelvo en la bulla de las tradiciones paganas, entonces voy a olvidar el verdadero sentido que tiene este mes judío. Amén. Entonces, estamos entrando los primeros días, hoy estamos a 2, me parece, del mes de Nisán, el mes donde Yeshua es sacrificado. Fue un sacrificio, él se entregó a sí mismo como una ofrenda grata, de olor fragante al Padre, que de ese tema vamos a... Amén. Amén. Qué bueno que está nítida, Pastor Sandy. Me gusta eso. Bien, hoy, así que lo que tú puedes tomar un tiempo para apartarte con el Todopoderoso, para
presentar esa ofrenda que te voy a enseñar hoy, cómo se presenta la ofrenda de olor grato al Eterno. Toda la palabra es instruida por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para restablecernos. Son tiempos, las fiestas del Eterno son temporada que están registradas en el mundo espiritual. El mundo espiritual no registra lo que el Padre no ha establecido. El mundo espiritual se rige por lo que el diseñador, por lo que el constructor, que es el Todopoderoso, el Altísimo, hizo. Y él fue que estableció los meses, los días, los años, el sol, la luna, para los tiempos. Y establece que el mes de Nisan está como cabeza de año, el primer mes. ¿Ok? Así que si quiere ver cosas grandes, este es un mes de que hacemos fiesta, hacemos júbilo delante de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos envió a Masías, porque nos envió un Redentor, porque nos envió el Salvador, aleluya. Así como Moisés Rabenu, después que cruzaron el mar Yansú, el mar de los juncos, lo que se tradujo como el mar rojo, dice que Miriam tomó el pandero, y comenzaron a cantar y a danzar y a hacer fiesta. ¿Por qué? Por la liberación de la esclavitud. Hoy, al día de hoy, Dios sigue libertando, Dios sigue rompiendo yugo, Dios sigue rompiendo fortalezas mentales, Dios sigue destruyendo estructuras de hombre para Él establecer su orden. Entonces tú y yo estamos anunciando, venga a nosotros tu reino. Y si nosotros queremos que el reino de nuestro Dios se establezca, primero en mi vida, después en mi casa, en mi familia, en la nación, en la ciudad en la que vivo, en mi comunidad de creyentes, en la nación, en el mundo, debo comenzar con la obediencia. Tengo que aprovechar la conexión que se abre entre el cielo y la tierra. Porque lo que rige el cielo no es lo que rige en la tierra. Los hombres han hecho lo que han querido en la tierra. El Eterno es paciente, pero Él espera que tú y yo seamos sabios, seamos entendidos en los tiempos. Amén. Él espera que seamos entendidos en los tiempos, alineándonos con las profecías bíblicas, no con la palabra que dijo un jalto de pupusa por ahí, ni un jalto de arroz, no señor, con lo que dice la escritura, con lo que está escrito. Todo está en la palabra, unas codificadas, otras se han revelado, pero lo que se ha revelado para que tú y yo lo entendamos ha sido revelado. ¿Y qué nos toca a nosotros? Obedecer. ¿Para qué? Para obtener las bendiciones. Hoy vamos a estudiar, bendito sea el Eterno, que ya entramos al tercer libro el libro de Levítico, el tercer libro de lo que tú conociste y yo como el Pentateuco, que es esos 5 libros se les llama la Torá, la instrucción. A mí me gusta llamarle la instrucción de vida, porque realmente eso es lo que es, instrucción de vida.
Y los discípulos de Yeshua y Yeshua estudiaron Torá, vivieron Torá, enseñaron Torá. Bendito sea su nombre. Entonces estamos hoy ya en el libro de Vayidra. Vayidra es el libro o el Sefer de la Torá llamado Vayidra. Tú y yo lo conocimos como el libro de Levítico. Y este libro lo que dice y llamó, y lo vamos a ver desde su capítulo 1 hasta el capítulo 5, el verso 26. Y la Haftará nos habla del profeta Isaías en su capítulo 43, del 21 al 27, hasta el capítulo 44, del 1 al 23, hablando de qué, precisamente de las palabras proféticas que se cumplieron al venir Yeshua. No olvide que a los 14 días del mes de Nisan, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que rige y gobierna, el que existe porque tiene que existir, el que manda porque tiene que mandar, el que gobierna porque tiene que gobernar, porque Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el dueño de la creación y Él sustenta y sostiene su creación hasta el día de hoy y siempre será así. De no ser así, la creación, los hombres la hubiesen destruido ya. Pero Él la renueva. Así que te animo a que aproveche esa conexión gloriosa, maravillosa que trae este mes de Nisan. El mes de Nisan me habla de cambios. El mes de Nisan me habla de elevación mental. El mes de Nisan me habla de ruptura de cadenas. El mes de Nisan me habla de salir de situación de estrechez, de pobreza, de limitaciones. Bendito sea el Eterno por los tiempos y su fiesta que nos hacen recordar. Porque para eso el Padre la ha establecido. ¿Para qué? Para que recordemos. ¿Qué te recuerda a ti Semana Santa? Ay, que hay que hacer las habichuelas con dulce. Ay, que nos vamos para la playa. Ay, que hay que comprarle el ron. Eso te acuerda a Semana Santa. Pero Nisan y Pesa me recuerdan a mí el evento que dividió el mundo antes y después. Y me recuerda a un Dios que me mostró su amor a través de Yeshua, nuestro Mesías Redentor. Nos adentramos entonces a la enseñanza. Vamos a ver algunos conceptos generales del libro de Vayidra, Levítico. En este Sefer, porque así se le llama en hebreo, recuerda que son diferentes rollos, ¿ok? Diferentes rollos. La Biblia no es un libro que se escribió con los 66 libros. Es un libro que data de más de 3,000 años y fue escrito por diferentes escritores, escrito en diferentes épocas, pero tiene un solo autor general, que es el Rúa de Elohim, el espíritu del Dios viviente. Entonces, en este Sefer, en este libro, vemos a un Dios buscando la manera de poder tener una comunión, una relación santa con el hombre. Una relación desde su santuario, a conectarse con el hombre que está en el plano más bajo del universo desde su condición santa. ¿Qué vamos a ver nosotros en el libro de Levítico?
que posiblemente tú nunca te has sentado a escudriñarlo, analizar qué me quiere decir mi papá, qué fue lo que él quiso enseñarme con este libro de la instrucción. Bueno, aquí en Levítico tú y yo vamos a darnos cuenta del corazón de Dios, del deseo de Él, desde su posición de santidad, desde su santuario, cómo quiere conectar con nosotros que somos pecadores. Él quiere que podamos llegar hasta Él desde nuestra posición pecadora, sin que seamos destruidos por el poder de su santidad, de su fuego santo. Dios en su gracia está proveyéndonos un camino para que el pueblo pueda acercarse a Él sin morir. Eso es gracia. ¿Ok? Dios está tratando ¿de qué? De hacer el camino, de hacer el medio, de hacer la forma, de que tú y yo nos podamos acercar sin ser consumido por su fuego santo. Nos habla de los rituales y del servicio de los sacerdotes. El libro de Levítico nos da instrucciones de cómo al Dios creador, al Dios eterno, al Altísimo le gusta que nos acerquemos. Él mismo proveyó la forma para que tú y yo lo hagamos. Y en el libro, en los primeros escritos, vemos cómo él llama a Moisés y le da las instrucciones para qué, para prepararse para el servicio, para conectar con él. Vamos a ver el Vayitra Levítico capítulo 1, bendito el Eterno que nos da su Torá. Y el Eterno llamó a Moisés y le habló desde el tabernáculo diciendo: di a los hijos de Israel, cuando alguno de vosotros quiera brindar una ofrenda de ganado al Eterno, la hará de vacuno o de ovino. Comienza a darle las instrucciones. Cuando alguno se quiera acercar a mí, ¿qué debe hacer? Y hoy vamos a hablarte de algunas corbán, que son las ofrendas, los corbán. ¿Por qué? El corbán tiene una raíz en hebreo, los corbanó, o las ofrendas, el corbanó en plural, que habla de conexión, conectar, porque de eso se trata, ¿ok? De eso se trata. Entonces, en Levítico capítulo 1, del 1 al 17, vemos las leyes sobre los holocaustos de oblación, o la ofrenda olá. En Levítico 3, 1 al 17, la ofrenda de paz, ofrenda shelamim. Espera, que vamos a aprender cuáles están vigentes y cómo podemos presentar esas ofrendas. ¿O tú quieres seguir perdiendo el tiempo? ¿Tú quieres seguir perdiendo el tiempo con un vestido religioso y no ver que nada cambia en tu vida? En Levítico capítulo 4, del 1 al 5, de capítulo 1 hasta el capítulo 5, verso 13, leyes sobre la ofrenda por el pecado. Y en Levítico, Vayitra, capítulo 5, 1 al 23, tenemos las leyes sobre las ofrendas por culpa. Entonces, ¿qué veo yo aquí? Bueno, que todo no se resuelve con una sola ofrenda.
A nosotros nos instruyeron que ya eso no había, ese libro estaba fuera de servicio, estaba obsoleto, ya se había cumplido todo lo que dice Levítico, porque ya no hacemos ofrendas de machos cabríos ni de ovino. Eso es muy cierto, porque este libro viene a enseñarnos y hablarnos del Cordero de Dios referente a Yeshua. Pero también este libro nos enseña cómo tú y yo debemos acercarnos al Todopoderoso. ¿Ok? ¿Cómo vamos a tener comunión? Este libro nos revela los secretos. Para usar una palabrita que está de moda, los códigos. ¿Ok? Entonces, las ofrendas o sacrificios señalan dos elementos importantes. Primero, apuntan a Mashiach, ¿ok? Y nos revelan cómo acercarnos al Eterno. Primero, nos apuntan, nos anuncian a Mashiach. Y luego nos revelan cómo hacer el acercamiento y no salir eliminados, no salir consumidos, no salir con las manos vacías delante de su presencia. Entonces los corbán o ofrendas, porque corbán se les dice en hebreo, los corbanó, las ofrendas, los sacrificios indican de acercamiento. ¿Ok? La raíz carán quiere decir algo que se acerca. Entonces, ¿cómo debo hacer el acercamiento? ¿Cómo debo venir ante su presencia? ¿Por qué? Porque estamos frustrados. Estamos viendo un pueblo frustrado, cansado de emocionalismo, cansado y agotado de palabras de hombre que no llegan a ningún sitio, solo tocan las emociones. Entonces los corbanó, los sacrificios, las ofrendas son los vehículos para acercarnos al Eterno. Vamos a ver en este pleno siglo 2026 que estamos, cómo vamos a sacar el extracto de esta enseñanza. ¿Es Dios hombre para mentir? ¿O para establecer una forma de acercamiento a Él y luego cambiar de opinión? No, lo valen. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Dios no trabaja tirando el dado al azar. Todo en Él es sí, amén. Todo en Él está ensamblado. Todo en Él es con un propósito. Y el propósito de los Calvanó, el propósito de las ofrendas deletreada en Levítico, revelado a su pueblo, es el móvil, es el carro, es la manera de que yo me pueda acercar a mi Padre sin salir destruida o sin salir con mis manos vacías. Alcanzar gracia y misericordia. Ver que me preste atención, que escuche mi clamor. Aleluya. Entonces tenemos 5 grupos de sacrificio. Y lo vamos a dividir en los 3 primeros grupos y luego en 2 grupos. Los 3 primeros grupos y los 2 grupos. Voy a comenzar con el segundo grupo. El segundo grupo está
las leyes sobre ofrenda por el pecado. Y vemos que la persona que cometía el pecado, después de reconocerlo, lo primero que tenía que hacer antes de tomar el ovino, ¿verdad? O tomar el animal que iba a llevar al tabernáculo para que Aarón y los sacerdotes de turno elegidos por el Eterno presentaran el sacrificio, tenía ciertas condiciones. Tenía que ser perfecto, no podía ser viejo, creo que no más de 3 años, y no podía ser cojo, no podía ser ciego. Si tú te adentras en los profetas del segundo templo, te das cuenta que la queja del Todopoderoso es porque el pueblo se había degradado, se había descarriado y traían cualquier tipo de animal para el sacrificio. Falta de temor al Eterno. ¿Ok? Y en una ocasión el Eterno le dice, preséntenle esos sacrificios a sus jefes, preséntenselo a su gobierno, llévenle un macho cabrío cojo, un ciego, un tuerto. ¿Por qué? Porque se trata de asunto de conciencia. Entonces lo primero que tenía que pasar era reconocer la culpa, reconocer que había violentado los mandamientos que se habían establecido, que se había violado la manera de cómo debía comportarse en dirección al Eterno, ¿ok? En dirección a Dios. Toda violación a la ley de Dios, estoy mirando hacia arriba y conmigo, es pecado. Entonces la persona que reconocía que había violado, pues tomaba el animal, ponía sobre su cabeza sus manos, lo llevaba en el atrio. Recuerda que hablamos la semana pasada del patio, del atrio, donde el pueblo entero tiene acceso, donde era la primera habitación que yo tenía que hacer parada. Después de accesar, ¿verdad?, a la puerta, y hablamos de todo ese tema. Si no lo has visto, vete a la clase del viernes pasado para que pueda haber una continuación acá. Entonces, cuando llegaba que los sacerdotes revisaban el animal y le daban el visto bueno, la persona ponía su mano, confesaba el pecado y entonces era sacrificado. Y el sacerdote, ¿verdad?, vertía la sangre. Esto establece un principio en el mundo espiritual que sin derramamiento de sangre no había remisión, de los pecados. Entonces, la segunda, las leyes sobre la ofrenda por la culpa. Esta ofrenda esta es vertical y esta lineal, right? Dios y yo, el prójimo y yo. Entonces, en el segundo grupo, tengo las leyes de ofrenda por el pecado que hacen totalmente alusión ¿a quién? A Yeshua. Yeshua fue revisado, dice, fue experimentado en todo, pero sin pecado. Él fue sujeto a todo lo que tú y yo como seres humanos, aleluya, podamos pasar en esta tierra. Él fue experimentado en todo
todo. Si se habla de dolor, Él sabe lo que es dolor. Si se habla de desesperación, Él conoce lo que es la desesperación. Si se habla de rechazo, Él sabe lo que se siente al ser rechazado. Si se habla de abuso, de maltrato, Yeshua fue experimentado en todo. Él era el Cordero perfecto. Entonces, esos dos grupos también tienen que ver el segundo con las leyes sobre la ofrenda de culpa, que tenía que ver con el prójimo. Y la ofrenda de culpa, aparte de que la persona primero lo reconocía, tenía que hacer, aparte de pedir perdón, porque nos enseñaron, ¿usted cree que usted va a dañar la moral, la confianza, la estabilidad emocional, mental, espiritual, de un hermano, de un amigo, de un vecino, aún de un enemigo, y que todo se va a resolver con Dios? Perdóname, perdóname. No, Señor, había que corregir ese daño, había que retribuir al que había dañado, al que había ofendido. No solamente tenía que tomar un animal, que ya eso le restaba porque eso era parte de sus riquezas. También había que retribuir el daño. Entonces, en el primer grupo, que tenemos los tres, ¿ok? Están las ofrendas Olán, las ofrendas de paz y la ofrenda que son la oblación. Y de eso es que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque ya sabemos para nosotros que tenemos la solución del pecado. Es arrancado por la sangre preciosa de Yeshua. ¿Ok? Ya a ti, a mí, lo que nos resta es asirnos por la fe de ese regalo maravilloso. Entonces, las primeras tres, que ya te la mencioné, es lo que llaman ofrendas de olor grato al Eterno. No tienen que ver por el pecado, sino que son ofrendas voluntarias, ofrendas por agradecimiento, ofrendas de gratitud y ofrendas de acción de gracia. Nosotros estamos muy conscientes y claro de las ofrendas o de los sacrificios que hacemos por el pecado. Pero es raro escuchar a alguien que presenta una ofrenda al Todopoderoso en gratitud. Incluso nosotros estamos tan desconectados de esto que oramos por algo y cuando Él nos responde esa petición, no ayunamos para dar gracia. ¿Alguna vez tú has tomado un ayuno simplemente para decirle gracias por todos los favores que he recibido? ¿Verdad que no? El segundo grupo de ofrenda, ¿verdad? Que ya hablamos de eso, hace alusión a Yeshua. Y el grupo de ofrenda, el primer grupo, la ofrenda por agradecimiento, la ofrenda por gratitud, la ofrenda por acción de gracia, solamente podían presentarla aquellos que hacían déjame ver qué es lo que tú me pides.
Ok. Perdón que tengo una interrupción ahí. Aquellos que hacían los sacrificios de la primera ofrenda. O sea, para yo presentar mi ofrenda de gratitud al Todopoderoso, mi ofrenda de olor grato, lo primero que tenía que hacer era reconocer mis pecados y traer el sacrificio por el pecado. Nadie podía volarse esta parte y llegar al tabernáculo y decir, bueno, yo tengo una ofrenda por agradecimiento, una ofrenda de olor grato, una ofrenda de olán, no. Primero había que hacer el sacrificio por perdón de pecado y la retribución o corregir el daño hecho al prójimo. ¿Qué me dice esto? Yeshua lo explicó bien claro. ¿Por qué, hermana Arelis? Yeshua enseñaba Torah. Yeshua era un rabino de Israel que estudió Torah en una escuela y él enseñaba y explicando esta enseñanza, él dice, si tú vas al santuario, a la Keilah, al lugar de oración, a la iglesia, y vienes con tu ofrenda, pero te acuerdas que tu hermano está triste, que tu hermano lo botaron de su empleo, que su hermano lo botó la esposa o el esposo porque tú fuiste de chismoso a contar, a hablar, a difamar. Y viene y trae tu ofrenda. Mira, le dice Yeshua dándole esta enseñanza, dejen su ofrenda en el altar y resuelve primero el problemita que tiene con el hermano. Resuelve primero la situación que tienes en casa. Resuelve primero las lágrimas que provocaste que salieran de otros. Entonces tráeme tu ofrenda, porque hasta que no resuelva esto primero, no recibiré tu ofrenda. No te voy a bendecir. No va a cesar a mi presencia. Entonces el libro de Levítico me está diciendo que nadie podía presentar ofrendas de olor grato al Eterno hasta que no pasara, ¿por qué? Por las primeras dos, que son la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Eso es lo que Yeshua le está explicando a sus talmidines, a sus estudiantes, a los que estaban ahí escuchando la enseñanza. Si tú vas a presentar tu ofrenda, no venga como que no ha pasado nada. Después que ya desacreditaste, hablaste mal, pensaste mal, juzgaste mal, dañaste la integridad. No. Es que deja la ofrendita ahí, déjala ahí y resuelve primero con tu hermano. Entonces presenta, es como si tú presentaras una ofrenda por el pecado, una ofrenda por la culpa. No basta solamente que Dios perdóname, que fue que yo creí, sí, fue que yo creí. No, que yo lo vi saliendo juntos y para mí que andaban juntos. Sí, pero ya tú se armó ese lío en esa casa. Ya esa mujer se llevó su pecosao, ese hombre su botá, por tú estar hablando, difamando o calculando, pensando mal del prójimo. ¿Por qué no vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor de manera abundante? Pareciéramos que somos
como los perrillos comiendo migajas de las mesas que caen de los amos. Porque pretendemos hacer las cosas como tú y yo creemos, como nos lo enseñó X o tal religión. Y así no es. El cielo se rige por las leyes, por las normas que el mismo Hacedor ha establecido en ella. Entonces, mis amados, antes de presentar las ofrendas, el holocausto, que lo vamos a encontrar en Levítico 2, 1 al 16. Levítico capítulo 2. Vamos a ver qué el Padre nos quiere revelar, porque yo quiero ser bendecida y yo quiero que mis generaciones sean benditas. Yo no quiero vivir en estrechez de ninguna manera. Yo quiero, cuando vengo delante del Padre a orar, mis oraciones sean escuchadas, mis oraciones no tengan estorbo, mis oraciones sean recibidas. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer para hacerlo. Levítico capítulo 2. El verso 1 al 16. Cuando algún alma brinda una ofrenda vegetal o al Eterno, la oblación será, déjame, espera. Levítico 2:2. Déjame chequear. Ok. Si ofrece oblación cocida al horno, será una torta de harina no leudada, mezclada con aceite, o de oblea sin levadura, untada con aceite. Entonces, mis amados, la oración olá me habla de escalón, me habla de ascenso. Escucha, porque necesitamos aprender cómo llegar hasta su presencia, cómo mover la mano de Dios a mi favor, cómo provocar que Él escuche. Entonces la oración, la ofrenda olá, me habla de escalón, me habla de ascenso, lo que sube al cielo. En esta ofrenda el animal era quemado completamente. ¿Qué nos enseña esto? Una entrega total. Una entrega total. Amén. La oración minjá me habla de acercamiento, me habla de presente, me habla de regalo, me habla de donación, de tributos, de ofrenda. Esta ofrenda, a diferencia de las otras, no tenía nada que ver con sangre. Era una ofrenda que se hacía de cereal, de harina y de aceite. ¿Y qué me habla de eso? De mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio. La ofrenda Shelamim nos habla de estar seguro, de estar completos, de estar en paz. Entonces, vamos a ver el simbolismo de estos sacrificios, porque cada sacrificio apunta a una realidad espiritual actual. Cada sacrificio de esto, por eso también me gusta estudiar la Torá, los primeros 5 libros. ¿Por qué? Porque me abre el ojo espiritual. Me dice cómo debo hacer las cosas que le agradan a mi Padre. Entonces, la ofrenda olá, lo primero que tengo que ver es que era una ofrenda voluntaria. Las ofrendas no pueden ser manipuladas. Las ofrendas no pueden ser
bajo una atmósfera de emoción, de cohesión, de que si no trae, hermana, el diezmo, pues se le va a dañar la nevera, la estufa, le van a venir enfermedades. Mentira del diablo, digo yo ahora, como dicen los pentecostales. Mentira del diablo. Eso no es así. Las ofrendas tienen que ser voluntarias, para que sean de olor grato al Eterno, para que sean recibidas arriba. ¿Ok? Eran divididas en piezas, lavadas con agua. Era una ofrenda encendida, agradable al Eterno. La quema era total. La vida de la persona era llevada al altar del bronce. Primero era llevado el animal al altar de bronce. Amén. Se cortaba por pieza. ¿Por qué? Porque el espíritu, el Rúa de Elohim, trabaja contigo y conmigo por áreas. Primero comienza a quitar cositas al paso, así como dice la canción cuando vamos al taller del maestro, con un cincel, pan, pan, porque son muchas cositas que hay que corregir. Entonces, como nos habla el Ras Saulo en el libro de Romanos capítulo 12, el verso 1 y 2, la entrega tenía que ser total. ¿De qué está hablando el Ras Saulo? El que tú conociste como apóstol Pablo, que también era un hebreo, un judío, un rabino, maestro de Torá, que enseñaba la Torá en Israel y que fue escogido para ir ¿a qué? A todas las colonias judías esparcidas en todo el continente asiático. Si mal no me equivoco, que era Asia, toda esa línea. Entonces, en Romanos 12, 1 al 2, vamos a ver qué nos dice. Romanos 12, para que entendamos lo que significa esta ofrenda olá. Romanos 12, 1 y 2 dice: les suplico, pues, hermanos míos, él está suplicando. Les suplico, es como si dijera, les ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, en un culto racional. Entonces hace el llamado en el versículo 2, no se conformen, no se acomoden a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente y disciernan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Te está hablando de la ofrenda olá. El Ras Saulo, el apóstol Pablo, está diciendo que te presente tú mismo en un sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Para qué? Para cuando vayas de rodillas delante del Eterno, cuando levante tus manos, no salga destruido, no salga consumido, no salga de ahí con un espíritu de engaño, de confusión. Tiene que tener conciencia, es lo que te dice, renueva la mente, transfórmala, súbela, porque la ofrenda olá me habla de qué? De ascenso, me habla de ascensión, me habla de que un escalón. Eso fue lo que le pasó a Jacob, a Jacob,
cuando la escalera. Entonces, trae una renovación. Tú mismo preséntate delante de Él. Ya Masías hizo el sacrificio principal. Ya tú reconociste que a través de Yeshua, que es el camino para llegar al Padre, ya tú tienes la primera parte, pero ahora hay una segunda parte que yo tengo que hacer, y es que tengo que presentar ofrendas, y la ofrenda tiene que ser de olor grato, de olor fragante. ¿Y qué me dice? La ofrenda olá, que es una ofrenda de gratitud, de agradecimiento, de regocijo por lo que recibo de Él todos los días. Debo presentarla con conciencia. Amén. Amén. Marcos 12, 30 al 31 hasta el 33, también habla. Vamos a ver Marcos. Quiero leer la cita. Quiero leer esta cita. Necesitamos cambio. Necesitamos ser contundentes. Necesitamos que la gente venga a la claridad del evangelio para que salga de tanta confusión y tanto engaño. Marcos 12, versículo 30 y 31. Vamos a ver quién nos está hablando acá. Nos está hablando Yeshua, el Cristo, cuando le preguntan, acercándose uno de los escribas, los escuchó que discutían. Al ver que les habían respondido bien acerca del asunto, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande de todo? A ellos les gustaba, no era, cuando se habla en la palabra de que discutían, no era que no querían a Yeshua, ni que no aceptaban su doctrina, como que Yeshua vino a establecer una doctrina nueva. No, Señor, Yeshua no vino a establecer nada. Yeshua simplemente vino a cumplir un sacrificio. El ministerio de Yeshua fue el sacrificio redentor, el Cordero Pascual. Y él se limitaba a estudiar y enseñar la Torá como rabino de Israel. Y ahí estaban ¿quiénes? Los talmidines, sus estudiantes, los estudiantes de otras escuelas, porque cuando llega Yeshua, habían diferentes escuelas. No era de que los saduceos, los fariseos, eran diferentes escuelas. Diferente manera de estudiar la Torá. Entonces, discutir era analizar el punto. ¿Ok? Entonces, le preguntan a Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más grande? Él lo dijo en su lengua, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Yahweh nuestro Dios, Yahweh es uno y único. El mismo Yeshua. Entonces dice, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todos tus bienes. En otras palabras, preséntate como una ofrenda olá. La ofrenda olá tenía que ser quemada completa. El sacrificio tenía que ser acepto, agradable. Que cuando subiera a su presencia, él lo encontrara agradable. Cuando nosotros nos presentamos delante de él, como un sacrificio, una ofrenda de gratitud, pero reconociendo con conciencia que soy una vil pecadora, analizando si el daño que cometí a mi prójimo para corregirlo. Mis oraciones no tienen estorbo.
Mi oración va derecho a su presencia. Y cuando la oración llega a su presencia, el cielo, la luna, las estrellas, todo se alinea para que yo reciba la bendición de Él. Y como dice su palabra, su bendición me enriquece, no me trae dolor, no me trae tristeza, no me trae fatiga, no me trae cansancio. Entonces, en Efesios 5:1, el Mashiach se entregó totalmente. Efesios capítulo 5, anótalo. Anótalo, porque yo quiero creer que tú te sientas a escudriñar las escrituras. Efesios 5:1, el Masías se entregó totalmente. Él fue una ofrenda o un corbán olán. Simboliza el amor, la entrega total. Donde se quema totalmente después de haberse lavado, después de haber pasado la prueba de pureza. La segunda ofrenda, minjá, Levítico 2:1-16, ofrenda de cereales, ofrenda del producto de la tierra. Tenía que ser una ofrenda también voluntaria. Tenía que ser una ofrenda que salía del corazón, que tú tomabas la decisión. Era de flor de harina con aceite e incienso. Y era quemada. ¿Me habla qué? De la obediencia. ¿Me habla de qué? De la oración. Suba mi oración delante de Él como el incienso de olor grato. La ofrenda de minjá, que representa la oración de la tarde. El pan tenía que ser sin levadura, sin orgullo, sin pretensión, con humildad. Y me habla de la Torá. El pan representa el sustento físico, la Torá representa el alimento del alma. O sea, la harina, la palabra, el aceite me habla del rúa. A medida que voy escudriñando las escrituras, es que me voy llenando del poder del Rúa del Elohim, del poder de su espíritu. No es que te pongan la mano y te caiga para atrás. No es que salte, brinque y haga un desorden en la iglesia que no deje que el pastor predique. Es a medida que escudriño la palabra, y esa palabra va corrigiéndome y esa palabra se va metiendo en mi intelecto, en mi conciencia, en mi inconsciente y va lavando y va limpiando y va sacando, porque a medida que voy entendiendo, voy corrigiendo y voy soltando el pecado. Y a medida que suelto el pecado, pues se llena mi copa de la gloria de Dios. Entonces mis ojos se abren a la verdad. Entonces mi conciencia despierta. Y entonces viene la luz. Y yo camino como de día. Ya no ando tropezándome, ya no ando mirando burto, ya no ando mirando al diablo en todos los acontecimientos de mi vida. Ya sé cuál es la posición de cada quien, ya sé el trabajo que ejerce cada quien en el reino. Aleluya. Y vivo libre sin temor. ¿Por qué traigo la ofrenda?
¿Qué tipo de ofrenda, de sacrificio estoy entregando al Eterno? Incienso, la oración sin arrogancia. Yo decreto, yo declaro, yo digo. ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad tiene? ¿Quién te la dio? La oración, minja. La oración de la tarde. ¿Por qué? Porque poner un alto a tus actividades para buscar un lugar donde presentarte es un sacrificio vivo. Porque decir, yo voy a tomar este tiempo para presentarme delante de mi Padre y primero pasar un recuento de cómo está mi condición espiritual delante de Él. No de acuerdo a la religión, no. No es que lleve el vestido que te arrastre por los pies, no, señorita. No es que no te desrice. No es que ande con el pico seco. Es ver si es reconocido que soy una pecadora y que solamente a través de Yeshua puedo entrar a la presencia con mi corazón humillado, porque se trata de ¿quién? De su amor y de su misericordia. Es ver cómo me estoy relacionando con mi prójimo, con mi hermano, con mi hermana. Es analizar mis sentimientos y llegar a un grado de sentir dolor por lo que te han ofendido, por lo que te han maltratado, por lo que te han engañado, por lo que se han burlado de ti, por lo que te han robado. Tú sientes un dolor inmenso y eso es arrepentimiento. Entonces, mis amados, es necesario que pongamos un alto y observemos el libro de Vayitra, de Levítico. ¿Cómo vamos a hacer el acercamiento? La ofrenda Shelamim me habla de estar seguro, de estar completos, de estar en paz. Y esta ofrenda tenía una característica, que una parte se quemaba, pero la otra parte se le entregaba a Aarón y a sus hijos y hacían fiesta, podían compartir. Me hablan de la coinonía entre los hermanos, me habla de la coinonía en el hogar, me habla de la coinonía de poder confraternizar en paz con otro, me habla de presentar una ofrenda libre de culpa, libre de acusación. Ay, yo tengo problema, hermana, yo debo 200 pesos y entonces si saco los 20 del diezmo, entonces va a venir el devorador y me va a acabar con todo. Eso es esclavitud, eso es temor. La ofrenda Shelamim me habla de estar completos, emocional, física, mental, de tener paz, de tener gozo, de saber que es un privilegio cuando yo puedo venir delante de Él en sacrificio vivo y que mis oraciones no tengan estorbo, que mis oraciones sean escuchadas delante del trono de Dios. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos bendiga. Este libro
Hoy estamos, son bendiciones triples, porque tenemos la bendición de abrir un nuevo Sefer, de abrir el libro de Vayidrá, de Levítico. No está hablando de los korbanot, del acercamiento al Padre. Nos está recordando que a los 14 días del mes de Nisan, entrando nosotros en Nisan, todavía podemos hacer la conexión porque estamos a 2. Y a los 14 días me dice que hay un memorial, un recordatorio de lo que pasó en el Gólgota, aleluya, de lo que pasó ese día, de la derrota de Hasatán, de la derrota de todo principado, toda potestad, toda hueste, toda maldad. Me habla de traspaso, me habla de que todo lo que el enemigo me robó, todo lo que me quitó, ¿por qué? Porque yo se lo cedí. No fue que él me entró a la fuerza. No, él no entró a la fuerza. Él me tiró la cascarita y yo resbalé. Y como yo resbalé, entonces él dijo, bueno, el botín es mío. ¿Por qué? Porque nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no ata al hombre fuerte. Hoy es un antes y un después. Hoy puede ser un antes y un después para tu vida. Hoy puede ser el día que tú digas, me levanto para corregir, me levanto para salir de tierra de estrechez, me levanto para salir del temor, me levanto para salir del miedo, de la tradición religiosa y me alineo con el pueblo de Israel y me alineo con el Dios de Israel. Y me alineo con el Dios que hizo pacto conmigo a través de la sangre preciosa de Yeshua. Aprovecha el tiempo. Analiza cómo te está presentando delante de nuestro Dios. Analiza el por qué el cielo parece de bronce. Y abre tu corazón, que el Dios nuestro es amplio en perdonar. El Dios nuestro es lento para la ira y abundante en bondad y en misericordia. Shabbat Shalom, mi amigo. Shabbat Shalom, mi hermana. Un abrazo fuerte a la distancia.